Freddy. Bueno, el bautismo, muchos quizás no nos acordamos. Ok. Lo más fresco, digamos, en nosotros, la celebración de la Santa Cena, es, digamos, algo muy serio. Cuando la primera vez se celebraba o celebramos con mucho temor, porque y si nos equivocamos, si en algo fallamos, bueno, lo vemos como algo serio para la iglesia y los que reciben también con mucho respeto, ¿ya? Vienen a recibir, ¿no? Mucho más cuando los eventos quizás son más grandes, mayor temor, mayor temor, respeto, una simbiosis de, sí, creo que de mucho respeto por el momento, por ese momento que es muy importante para la iglesia. Okay. ¿Y por qué tenemos temor? Quizás más que temor es respeto, por equivocarnos. ¿Y qué sucedería si nos equivocamos en la Santa Cena? Quizás más es el temor del que celebra. Sí, porque por ahí el que está siendo en este caso como oyente y partícipe, tal vez ni ha identificado qué palabra exactamente tiene que decir, porque se está tal vez sintiendo hasta emocionado de participar y no puede identificar exactamente si ha equivocado. ¿Hay más de pastores? Vamos a venir a Don y Maritza. Delini, ¿quieres aumentar algo también? Pienso que esos dos, sí, tal vez podemos seguir ahí, pero ¿quieres aumentar algo? O? Más allá de... tiene una carga simbólica muy fuerte, digamos, en el sentir y dentro de la liturgia mismo. Sabemos que es una de las señales más visibles comunitarias, donde participan, donde entra, no sé, esta dinámica entre tus respuestas del que es miembro y que va a ir a recibir, ¿no? Y tiene toda esta carga, digo, porque tú estás yendo por generalmente lo que se ve, por eso algunas personas se abstienen, digamos, ¿no? Es algo demasiado, a ver cómo decir, que a veces es como decir, no me merezco eso, ¿no? Porque hay ese sentimiento de culpa, digamos, en las personas, o eso es lo que se ha orientado desde la teología y la doctrina como algo, por eso salen estas cuestiones de temor, ¿no? Entonces, más allá del respeto, bueno, está muy bien, pero el enfoque, digo, ¿no? Más que todo la Santa Cena, pienso que es más bien para eso, digamos, ¿no? Que es algo de regalo, es algo lindo en general. Para mí es tan visible, es tan ceremonial, digamos, ¿no? En todo el mundo cristiano, porque esas son una de nuestras características centrales, digamos, ¿no? En todo el mundo cristiano. En todo caso es muy importante, digamos, no es tan... es muy complejo, pero interesante, está bien. Ya. ¿Qué dice Abdón y Maritza? La pastora Maritza, ¿qué dice? Porque es cierto, especialmente celebrar la Santa Cena en el Sinaí, porque es grande el espacio, ¿vale? ¿Cómo es? ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes en celebrar la Santa Cena? Bueno, estábamos aquí conversando de la Santa Cena, ¿no? Es algo, para mí a lo menos es algo santo, porque ahí es lo que se invita a compartir con todos, como Jesús ha llamado, que todos pueden tomar, pueden recibir, ¿no? Entonces eso es muy importante, pero de pronto a veces
cuando yo soy el pueblo y veo celebrar a los demás, para mí en ese momento cuando yo me alisto para recibir, estoy preparándome, de repente pero algo fallo veo, yo mismo me siento mal, digo, mira lo que están haciendo. Bueno, yo he visto que el vino, el pan, lo tiene que manejar o administrar un pastor que es ya, que es, no sé cómo se dice, que es un pastor, y no otra persona, digamos, no un presidente o un vocal, no. El pastor debería manejar el vino, ayudar al pastor, ordenar un pastor local, pero en algunos lugares veo también que cualquiera sube al altar, el vino alza, el pan alza, le entrega al que está celebrando, entonces esas cosas también, pero yo veo desde lo que es santo, perfecto, la Santa Cena, porque te renueva, te da una vida nueva, vivir nuevamente, empezar de nuevo, olvidar de todo lo que ha pasado, eso es. Okay. Gracias, perdón, ¿qué dices? Desde el punto de vista, digamos, cuando uno empieza, claro, sin mucha experiencia, así hablando de persona, claro, hay temor, pero cuando entendemos que son libres de gracia, uno, con la experiencia que va adquiriendo, como que va investigando, como que va llegando a la esencia de lo que quiere Dios con nosotros, y que uno es alegría, es amor, de por medio está ahí siempre la gracia, ¿no? De tal manera que es como una pila que está descargando, así tiene que cargarse otra vez, ¿no? Entonces, en un resumen para mí es el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Ahora, si vamos a pensar como pastores que al recibir vamos a tener cierto temor, yo creo que eso está mal, ¿no? Eso nos va a llevar a no entender bien la ley, a no entender bien qué es el Evangelio, ¿no? Okay. Tal vez el amor por hacerlo es práctica también. Es algo que hacemos técnicamente. Y sí, en el principio pienso que por primera vez, al hacer la Santa Cena por primera vez, sí, tiene miedo. Yo tuve miedo. Porque es algo, yo puedo decir pesado. Es un cargo pesado, es una responsabilidad. ¿Verdad? Entonces, y después imaginamos celebrando la Santa Cena en otro idioma y el temor que viene con esto. ¿Verdad? Entonces, pienso que eso sí está, sí, es verdad, que es lleno de temor, pero tal vez es respeto. Yo no tengo miedo de la Santa Cena, más es algo que tomo muy en serio. No estoy jugando cuando celebro la Santa Cena. Porque para mí, como ha dicho la Lili, es una señal fuerte que representa cosas. Porque en el momento de celebrar la Santa Cena, no es nosotros que estamos celebrando, sino es Cristo. Y es aún más pesado, pensando que somos el representante de Cristo en el momento de la mesa. Ok, laicos y laicas, ¿qué dicen? ¿Cómo es sentir? ¿Cómo te sientes al recibir la Santa Cena? No. ¿Cómo es para recibir? ¿Qué pasa con esta? No sé, en algunas congregaciones qué tiempo también se lograrán, ¿no? De un mes, de 2 meses. Al parecer también que eso influye, ¿no? No sé si decir hábito, pero es que como iglesia no lo administramos muy bien, ¿no? Por lo menos, bueno, esto lo hacemos una vez al mes, ¿no? Pero preguntando a ciertos hermanos, a veces hacen
hacen una vez al año o no lo hacen. Sí. Entonces, muy difícil a veces de opinar para Sí. algunos pienso. Sí. En mi contexto estoy acostumbrado a tomar la Santa Cena cada semana, cada domingo. Algunos van a decir que pierde su importancia, pero yo diría no. Realmente va a ir acostumbrándose a recibir. Y cuando no tiene la Santa Cena, es como si algo está faltando, como ya voy a ir a la iglesia, pero no me va a alimentar. Literalmente, no me va a alimentar. No voy a recibir la Santa Cena. Entonces, tiene un efecto, otro efecto. Pero sí, en la apología de la Confesión de Augsburgo, Melanchthon ha escrito que debemos celebrar cada domingo, cada semana, si es posible. Y según lo que hemos leído para esta noche, debemos tomarlo en dos formas, bajo los dos tipos, el pan y vino, los dos. Había una pregunta de transubstanciación. ¿Ustedes entienden transubstanciación? Sí. Quizás de pronto realmente es el cuerpo, realmente es el vino, Sí. pero que nosotros no estamos de acuerdo. No estamos. Esa es la teología de la Iglesia Católica. Que transubstanciación, cambio de sustancia. Ya no es pan y vino, solamente es cuerpo y sangre. Transformación, ¿no? Es una transformación total. Por eso tiene su tabernáculo para guardar el cuerpo y la sangre. Pero, ¿qué creemos nosotros, luteranos? Nosotros. Con transubstanciación. Es decir, que cambie, sí, pero guarde su elemento natural. Todavía es pan y vino. Y también es cuerpo y sangre. Y hay otras iglesias que dicen que solamente es pan y vino, es símbolo nomás. Pero nosotros creemos en consubstanciación. Pero ¿qué dicen ustedes, miembros de las iglesias? ¿Cómo te sientes al recibir la Santa Cena? ¿Es algo que siempre cuando hay Santa Cena vas? ¿O porque en nuestra iglesia a veces he visto que la gente no va por cualquier razón, pero ellos eligen o han sacado el texto de la Biblia, pienso que es 1 Corintios 11, 27, 28, que dice no debemos comulgarnos indignamente. ¿Qué significa? ¿Qué significa técnicamente esto? Significa que no debemos ir a la Santa Cena para emborracharnos. Ese era el contexto de Pablo. Porque la gente está viendo a la Santa Cena para comer todo y tomar toda la botella de vino. Entonces él dice, no debes ir a la Santa Cena con este propósito. Debes ir preparándose. ¿Cómo es la preparación de uno mismo antes de la Santa Cena? Pues en oración. ¿Una qué? En oración. ¿En oración? Algunos ayunamos para recibir la Santa Cena. Sí, a veces ayunamos. Normalmente está muy bien tener la confesión y la absolución antes. Por eso en la liturgia tiene un campo en el principio de la confesión y perdón. ¿Ve? Y como ha dicho la hermana Leticia, en el ministerio, bajo el título oficial, tenemos el sacramento del bautismo, el santo bautismo, la Santa Cena y la confesión. ¿Ve? Lutero no estaba seguro si quería incluir la confesión como sacramento o no, pero para Lutero es bien importante la confesión y absolución. ¿Ve? Porque con podemos vivir sin la angustia del peso del pecado. Es decir, podemos recibir la Santa Cena felices, como alimento, ¿ve? Espiritual. Pero el ministerio, bueno, ¿cómo te sientes? Al recibir, o si no recibes, al ver la Santa Cena. Yo entendía en el distrito no me estaba dando cuenta. Si no es azul, la confesión y perdón de pecados que la
ten piedad, creo que es. Ajá, ajá. Y entonces yo entendía que al ir a recibir la Santa Cena, tú ibas y, o sea, con tus pecados y decías, te perdonabas. Entonces, ahorita el pastor está diciendo que tienes que confesarte y después ir sin pecados, digamos. No podemos ir a la Santa Cena sin pecados. ¿No ves? Eso estaba entendiendo. No, estoy diciendo cómo puedes prepararte para recibir la Santa Cena. Una manera es confesar y recibir el perdón, porque esas palabras nomás, ¿no ves? Ese es un evento neumático, del neuma, de la voz, del espíritu, ¿no ves? Dicho. Al recibir la Santa Cena es, hagan esto en memoria mía, comparte, ese es mi cuerpo dado por ustedes, esa es la sangre derramada por ustedes para el perdón del pecado. Es como estamos repitiendo la misma cosa. Uno es con palabra, otro es con pan y vino. Es la misma cosa. Confesión entonces sería el acto de hablar, digamos. Sí. Y el Santa Cena sería Comer. Ajá, sí. Es casi igual, sí. En los tres tenemos el perdón del pecado, el bautismo, Santa Cena y confesión. No es obligatorio, pero es aconsejable. ¿Por qué no confesamos? Porque no es solamente yo he engañado en mi examen ayer y... No es esta confesión. Podemos confesar comunitariamente. Como pueblo no hemos cumplido, no hemos cuidado a nuestro prójimo como deberíamos. Esa es una confesión. Recuerda que tenemos del pecado, tenemos el pecado de comisión y de omisión. Uno es lo que hacemos y otro es lo que no hacemos, lo que debemos hacer. ¿Está bien? ¿Entiendes este? Sí. ¿Ya? Entonces, el ministerio en sí es bien amplio. Es bien amplio. Porque ¿quiénes son los ministerios de la iglesia? ¿Son los pastores o los miembros? Técnicamente somos todos nosotros y nosotras. Todos somos ministros. Ahora algunos tenemos llamados para ser pastores y pastoras, para manejar los sacramentos, para el buen orden, ¿verdad? Para que no tenemos todo un lío, un show ahí en el altar intentando todos celebrar la Santa Cena, ¿verdad? Pero el ministerio, sí, el ministerio es algo sagrado, pero también es algo común. Es lo que llamamos la vocación, ¿verdad? Ese es nuestro ministerio, lo que hacemos como cristianos y cristianas. Es otra manera de ver esto. Pastor, entonces ahí está, no todos son pastores, no todos son los que oran bien. Algunos tienen cada don de oración, algunos don de pastores, algunos que se llevan muchas cosas, como dice Pablo, ¿no? Pues ahí entraría, ¿no, pastor? Sí, todos somos ministros. Pero como se expresa, ese es el don del Espíritu, podemos decir, ¿no? Algunos son apóstoles, otros maestros y docentes, otros pastores y predicadores, otros evangelistas. Entonces en este cargo sí, pero todos somos ministros, ¿no? Ministros y ministros. Pastor, no sé, como somos aquí todos, todas operadas, pero buscamos la identidad, la confesión, y hemos hablado mucho de lo que a veces nuestros servicios le convertimos en un show, ¿no? Y eso es ahora lo que un poco, no digo hipócrita, no se debe corregir, ¿no? En nuestras congregaciones, teniendo en cuenta en base a lo que es nuestras confesiones, ¿no? La palabra. Por ejemplo, en estos últimos años aplaudimos, por decir, ¿no? Particularmente, bueno, algún texto había leído en la liturgia es de que no podemos nosotros, muchas veces lo digo, no podemos nosotros ser el actor y los hermanos ser el público, ¿no? Entonces, o convertirlo a Jesús en un artista, ¿no? Entonces, yo creo que un poco de esencia de lo que es la identidad hemos ido perdiendo, ¿no? Sí, y ¿qué significa aplaudir a Jesús? No sé. Me explican, porque
después de 4 años todavía no entiendo. ¿Qué es aplaudir a Jesús? ¿Qué significa? Aplaudir, fuera de la iglesia, ¿dónde están los lugares donde aplaudimos? Aplauso porque ha presentado un buen dibujo, ¡yeah! O después de una presentación, ¡yeah! Después de un show, ¡yeah! Después de un concierto, ¡yeah! Fuera de ¿dónde aplaudimos normalmente? ¿Un partido deportivo? ¿Aplaudimos o no? Sí. Ah, qué lindo, las niñas han cantado tan lindos. Entonces, ¿qué ha hecho Jesús más de salvarnos de todo? ¿Por qué vamos a aplaudir a Jesús? No, yo no entiendo Y no estoy diciendo que está mal o está bien, solo yo no entiendo. Porque nunca he visto hasta que he llegado a Bolivia. Y no está en todas las congregaciones tampoco. Pero, ¿qué dice si aplaudimos a Jesús? Y no es solamente una vez al fin del culto, pero es cada 5 minutos, damos un aplauso. Tal vez es una respuesta a lo que el que está delante dirigiendo diga, ¿no? Estoy tratando de incluir eso, ¿no? Sabemos que sí, dentro de las canciones podemos mover el cuerpo, sí. Todo es cuando cantas, tiene sentido, pero lo que tú estás preguntando es cuando dicen aplausos a Jesús, creo, ¿no? Aplaudimos a Jesús. Damos un aplauso a nuestro Señor. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿O para qué? Él necesita crecer en su orgullo de sí mismo, de lo que ha hecho en la cruz. ¿Por qué vamos a aplaudir a Jesús? No sé. ¿Y puede ser un estilo? Sí. Puede ser un estilo. Creo que más una cosa de forma, es decir, del caminar de la iglesia. En todo ese proceso de la iglesia primitiva carecía de muchas cosas que hacemos hoy. ¿No? A medida que ha ido pasando, se ha ido volviendo iglesia, ha ido aditamentando ciertos elementos que le pueden ayudar a la persona en su caminar, en su fe, nada más, ¿no? Creo que en alguna iglesia adventista aplaudían, pero así, nada más, ¿no? Yeah. No aplaudían así. También ese sordomudos aplauden así. Así, también. ¿no? Entonces, ya viene a ser parte de la iglesia, no está bien, no está mal, es cierto, ¿no? Pero si le ayuda a la persona, ahora... Sí. Pero pienso que es un estilo de nuestra iglesia, de la ISD. Invitamos a alguien de otra iglesia, invitamos a alguien y después imitamos lo que hace. Pero ¿por qué? Porque faltamos una cosa que dice no o sí, o estamos tan convencidos que debemos aplaudir. No es eso, sino el hecho es de la influencia de las iglesias que llevan, digamos, la hegemonía en ese aspecto, ¿ya? Pasará, digamos, esto, vendrá otra iglesia que imponga su forma de ser iglesia, digamos, ¿no? ¿Ya? Pasará eso también, otra iglesia impondrá, y todas las iglesias, aunque uno quiera, digamos, pero por otros lados ya la influencia llega, ¿no? Si no es por la iglesia como tal, por la radio o la televisión, llega esa influencia, ¿no? Sí. O por tal hermano que así, que es Tito, etcétera, etcétera. También es un poco la búsqueda de emociones dentro de los cultos, ¿no? La parte emotiva. Donde uno se llega a sentir mejor si es que hace algo para hacerse partícipe o algo que
que llegue a conmover o a motivar un sentimiento en una persona. Los aplausos en algún momento yo lo he visto como una dirección de ovación, de más que de como dicen, ¿no? Alaben con palmas, glorifiquen con palmas. Es solamente un sistema de ovación hacia algo que se ha dicho sobre la persona que está dirigiendo, o que la persona ha provocado en el grupo de la congregación, de decir: Cristo ha hecho esto, aplaudan a Jesús. Todos como si los hubieran pellizcado ahí atrás. Pero ¿cuántas veces aplaudimos porque Jesús ha sanado a la mujer? Nunca he escuchado como una razón para aplaudir. O Jesús ha liberado la mujer incurvada. O que Jesús ha hecho que ese ciego ahora puede ver. No, tal vez solamente es para despertar a la gente. Puede ser nada más que esto. Una reacción, ¿ya? Una reacción de la persona, ¿no? Si hablamos aquí de la libertad, ¿ya? ¿Cómo reacciona a ciertos mensajes de la misma iglesia, ¿no? Sí. Diferentes, ¿no? Lo que quizás culturalmente, ¿ya? Y estaba viendo hoy día en las noticias, dice: ¿cuáles son los países más felices del mundo, más alegres, o las que tienen esperanzas? No son los países ricos. No son los países ricos. Ningún país europeo está en esa lista. Los más alegres, los más felices, los que tienen esperanza, viven, está en Latinoamérica. 10 países latinoamericanos. Y los más tristes, digamos, los que tienen plata. Hay uno de ellos, Singapur, que es un país-estado económicamente uno de los mejores, ¿no? Entonces, esa misma, ¿cómo se podría llamar? Culturalidad de las personas, de que hacer, no sé, tantas otras cosas, del ser iglesia, ¿no? Sí. Pero tampoco queremos generalizar. Todo aplaudir es símbolo de ser feliz. No. Sí, a ver si logro dejarme entender, ¿no? Si vamos a pensar una persona de tal modo que se anime o se motive, pero es el esfuerzo de uno, que no sirve de nada ante Dios, ¿no? Porque Jesús ya es nuestro sustituto, ¿no? O sea, ya la otra vez creo que le dije que se pierde la gracia, ¿no? Entonces, no hay doctrina, ¿no? En ese sentido. Y si nosotros somos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las confesiones, yo creo que estamos mal, ¿no? Porque si no, no vamos a poder buscar la identidad, nos vamos a perder, ¿no? Pues yo pienso de que si queremos doctrina, si queremos gracia, tenemos que tener muy en cuenta que no vamos a llegar a la perfección con esas cosas, ¿no? Sí. No vamos a llegar ni ser muy buenos que nosotros mejor, porque tampoco sirve ante Dios, ¿no? Eso, ¿no? Pero tampoco vamos a sentirnos eximidos o mejores que los otros. Sí. No sirve de nada, porque Cristo lo hizo todo. No podemos agradecer no podemos compadecer a Dios con nuestros aplausos. Yo pienso que en el momento de aplaudir, si viene espontáneamente, es otra cosa. Si es una respuesta a una llamada, si está forzado, es otra cosa. Estoy de acuerdo que sí puede ser un estilo de responder desde el espíritu. Sí. Pero si está forzado, o damos un aplauso, es es un orden. Y no es espontáneamente. Si alguien dice amén espontáneamente, es otra cosa. Puede ser natural. Sí. Es complejo. Sí. Uno dice amén con fuerza, el otro mira amén. Impresión de todo lado, psicológica, etcétera. Y también a veces el amén es al orden. Amén, hermanos. Amén. Ese es al orden también. Sí. Es complejo, ¿no? Es complejo. Hay otros elementos más que se unen a esto de ser iglesia, ¿no? Ya, muchas iglesias se basan en números, ya, en mucha membresía, otras no, ¿no? Quizás también esas otras no es por el pastor o por el liderazgo, ¿no? Queremos llegar a más gente, ¿no?
cómo, metodología, qué sé yo, de cómo alcanzar a las personas. Sí, pero tampoco queremos obstacular a la gracia con la metodología. Es decir, no queremos que la gente quiera venir a un concierto en vez de venir y reconocer Jesús crucificado. Si siempre Jesús es bien limpio, bien sanito, no hay nada de dolor, no hay nada, todo es feliz, feliz, feliz. La gente que no vive una vida feliz, sí va a buscar un refugio en la iglesia, pero al salir de las puertas es volver a la realidad, que no es feliz. Y a veces buscan la felicidad en la botella, en la droga, en cualquier cosa. ¿No? Pero la cosa es que no es malo, no es bueno lo que hacemos si sabemos por qué hacemos o por qué no hacemos. Este es donde entra la identidad luterana. ¿Por qué tenemos pan y vino? Si sabemos por qué y no tenemos pizza y cerveza. Si sabemos por qué bautizamos con agua y no con refresco, si sabemos por qué, tenemos razón. La razón puede ser mal, pero tenemos razón. Entonces, en este caso, sí, el ministerio en sí no es tan fácil. Es bien complicado. Como ha presentado la hermana Leticia, como ha dicho Pastor Freddy, es bien complicado. Y entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo ustedes entienden? ¿Qué dicen de la lectura? ¿Qué opinan? ¿Cómo ustedes entienden el ministerio? A veces en el ministerio, y yo puedo decir que no todos los pastores ni pastoras hemos sentido, ya, quiero ser pastor, quiero ser pastora. Hay una gran parte de nosotros que hemos intentado escapar del llamado. En mi caso sí. Sí. Me sentí llamado cuando tuve 15 años. De ser pastor. Y dije a mis padres, mira, tal vez Dios me está llamando a ser pastor. Y mis padres, en su sabiduría, me dijeron, estás en una etapa de vida medio difícil, medio raro, tienes 15 años, eres joven todavía. Entonces, si realmente esa es la voz del Señor que está llamándote, tienes que probarlo, tienes que hacer la prueba, tienes que intentar ir en la otra dirección, el opuesto del ministerio, en el otro lado. Entonces, con la sabiduría de mis padres, entré a la universidad, matriculé y yo estudiaba bioquímica, las ciencias. Puede ser, a veces, gente dice, las ciencias son el opuesto de la religión, a veces, pero no. Me gradué en diciembre con una licenciatura en bioquímica. Ya feliz andando al laboratorio, voy a ser médico, voy a hacer este. Y ese fue diciembre. En el siguiente octubre, ni un año, Dios me llamó de nuevo. Y la segunda vez no pude escapar del llamado. Porque era como yo estaba en la ducha, yo recuerdo muy bien. Y la palabra, ¿es posible? ¿Puedo ser pastor? Sabiendo cómo soy, quién soy. Y Dios me dijo, ¿por qué no? Pero Dios, tengo miedo de ser pastor. Está bien, entiendo. Pero Dios, no quiero. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Sí, está bien. Pero no quiero. ¿Por qué?
Entonces, pero Dios, no sé cómo ser pastor. Lo sé, está bien. Pero, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a aprender? En su propio tiempo vas a saber. A ver, ¿qué hago? Yo estaba totalmente mojado en la ducha. Cari estaba en España. Medianoche llamé a España. Cari, pienso que Dios me está llamando. Bla, 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 bla. Y ella me dijo, cállate. Porque en ese momento estamos comprometidos, no casados. Entonces, ella me dijo, explícame qué pasó. Entonces, expliqué todo, hasta la ducha. Y ella dice, bueno, hace un año dejé de escuchar lo que ibas a hacer de tu profesión, porque no te creía, pero te creo en este. A ver, y ella me dijo, yo recuerdo muy bien, ella dijo, pero tengo miedo de ser esposa del pastor. Entonces dije, bueno, entonces tenemos miedo juntos, estamos bien. Entonces, el llamado del ministerio, de ser pastor, pastora, de ser cristiano, no es siempre fácil. Porque bueno, a veces la fe es pesada. ¿Ve? Pero con una comunidad tenemos la renovación. Ojalá tenemos una comunidad inclusiva, donde entendemos las señales fuertes, donde respetamos mutuamente, y este respeto mutuamente también es un respeto hacia Dios.